Marco Lucena presenta este episodio de Saquen el Cuaderno con una primicia. El señor Horacio Machado Hernández. Horacio Alejandro Machado Hernández. Tú te preguntarás, ¿pero quién es ese señor que está allí? Él es el nieto de Alejandro Hernández, el fundador de Industrias Pampero, probablemente el ron más importante de Venezuela y que está también entre los más importantes del planeta Tierra. ¿Dónde me encuentro hoy, humildemente hablando? En el Museo del Ron Venezolano de Juan Carlos Lozano, en alguna ubicación de Valencia que pronto diremos, donde se encuentra la mayor colección de Venezuela y del mundo, porque de paso está entre los mejores del mundo, entre los mejores 10, probablemente tenemos varios, 3, 4, y así nos peleamos el quinto allí. Gracias por acompañarnos, Horacio, nuevamente de Caracas, ¿cierto? Por supuesto. Vamos a conversar de varias cosas que nos competen acá, porque hay una carga histórica y unos elementos materiales que vamos a nombrar al final del video que quiero que la gente vea. Te traes una serie de preguntas que dentro de mi ignorancia quiero que compartamos con las personas que nos van a ver. Tú eres el nieto directo del señor Alejandro Hernández. Sí. De hecho, tuviste la dicha de que tu segundo nombre y tu segundo apellido son los nombres del señor. Para que la gente sepa, porque todos han visto un ron pampero, una botella de ron pampero de licor. ¿Cuándo se funda esta empresa? ¿Qué tan vieja es? ¿Cuándo y dónde se funda Pampero? Bueno, te voy a responder que Pampero se funda el 1 de mayo de 1968. Okay. ¿Pero por qué se funda Pampero? Mi abuelo trabajó primero como vendedor y después como elaborador de bebidas alcohólicas en una empresa llamada Ron Caparita. Mi abuelo tenía una carga familiar importante. ¿Qué es una carga familiar importante? Bueno, tenía que mantener a un mujerero, tenía que mantener a su mamá que se llamaba Hila de Hernández. Tu bisabuela. Mi bisabuela, a mi abuela Lolita Vázquez Hernández, a mi mamá María Isabel Hernández Vázquez, a sus dos hermanas, Lina Carmen de Hernández y Carmen Hernández de Clín, y aparte de una tía abuela de apellido Salazar. Y entonces, como su sueldo de asalariado no le alcanzaba, él se lanzó con un señor que se llama Luis Toro, el 1 de mayo de 1938, a fundar, primero la compañía se llamaba Toro y Hernández, y después pasó a llamarse Industria Pampero. Okay. Industria Pampero se fundó, mi madre nació en el año 1938. Industria Pampero se fundó en el 38 y mi madre nació en el año 1933. Mi madre siempre se refería a Pampero como su hermano. Él estuvo en la Industria Pampero dirigiéndola desde el 1 de mayo del 38 hasta que la vendió sus acciones en 1966. Tuvo alrededor de 28 años que fueron bien intensos en la vida de él y en la vida de Venezuela. El ron, a partir de la ley de bebidas alcohólicas que se inició el 10 de agosto de 1954. Es muy importante esta ley, la ley de bebidas alcohólicas de 1954. Del 10 de agosto de 1954. En plena época de Pérez Jiménez. ¿Qué pasó con esa ley? Bueno, esa ley hay una parte política ahí de esa ley, era que mi abuelo siempre fue perseguido por toda la dictadura. Fue perseguido por la dictadura Juan Vicente Gómez, que mi bisabuelo, por cierto, murió en la Rotunda. Fue perseguido también por Eliezer López Contreras. Bueno, fíjate, muere en la Rotunda y por eso él queda como llevando a la familia a su cargo. Por supuesto, tenía una carrera importante, muy importante. Aparte que mi abuelo era muy audaz, muy echado para adelante, como se dice ahorita coloquialmente. Me estás diciendo lo de la parte política de la ley. Pero la parte política de la ley es que, por cierto, una persona que en un curso sobre ron me preguntó que esa ley la había hecho porque un tío mío, que se llama Luis Hernández Solís, era el esposo de la hermana de mi abuelo, que se llama Lina Carmen de Hernández, había propiciado la emisión de
la publicación de la ley, la elaboración y la publicación de la ley. La ley tiene partes muy buenas porque en ese momento un ron añejo, un ron, podía ser cualquier cosa. Cualquier aguardiente se le decía ron. Se le decía ron. Okay. Pero a partir de esa ley, un ron añejo venezolano tenía que estar añejado por lo menos con 2 años de añejamiento. O sea, si una bebida que aunque tenga el color del ron no tiene 2 años de añejamiento, no es ron en Venezuela. No es ron. 2 años de añejamiento y 40 grados de alcohol mínimo. Mínimo. O sea, Ni aparte más de ni menos. ni más, 40 grados de ni más ni menos, no es que si se pasa sigue siendo. 40 grados de alcohol. Esa ley vino a ser como que encapsula una liberación. La piedra fundamental es como una innovación dentro de la industria licorera venezolana. ¿Eso ya existía en otro país? ¿Algo así? Bueno, que yo sepa, no. Esa ley tiene un fundamento también para que la bebida sea más agradable para el consumidor. Esa ley también tiene una cuestión de salud, porque cuando se hace el alcohol etílico, El señor es ingeniero químico, por eso ha hablado con mucha propiedad. el alcohol etílico tiene rastros de metanol. Y entonces, cuando transpira la bebida alcohólica durante los 2 años, es para quitar el metanol, que le da el ratón o hasta puede matar a las personas que ingieran esa bebida alcohólica. Es que en Perú había una calle, en Arequipa, que todo tenía muchos carteles, decía ron de quemar. Y toda la calle olía a aguardiente y era excesivamente económico. Eso sí, una media botellita y ya la gente estaba hablando con las hormigas. Me imagino que eso no tenía nada de... No pasar ni por un día en un barril y absolutamente nada. No, bueno, Es nocivo, pues, es nocivo para la salud. por supuesto. Okay. Por supuesto. Aparte que le dio calidad al ron venezolano, le dio una innovación al licor venezolano, porque el ron venezolano competía contra rones cubanos, puertorriqueños, de todas las islas, porque el ron venezolano se hace a partir de la caña de azúcar, y Venezuela era caña de azúcar, así como el estado en todo el Caribe, especialmente, por ejemplo, en Cuba, que eran los grandes maestros coperos. Sí. ¿Tú consideras que esa ley, o sea, cómo afectó esa ley a tu abuelo en la producción del ron en ese momento? Bueno, mi abuelo está preparado para abordar esa innovación. Porque pues, si hacían ron de otra manera, me imagino que tuvieron que frenar la venta para añejar y después vender. ¿Cómo fue eso? No, él está preparado porque él esperaba la ley, porque él tenía aquí una parte política, que es que había unos personeros de Marcos Pérez Jiménez. Bueno, por ejemplo, Pedro Estrada era archienemigo de mi abuelo, y a mi abuelo cada una semana sí, una semana no, lo ponían por eso. Aún siendo Alejandro Hernández. Sí, pero es que mi abuelo Alejandro Hernández no podía nada contra Pedro Estrada, pero resulta que Pedro Estrada tenía unos lugartenientes que son los señores Morrison, que eran y son amigos nuestros. ¿Quiénes son los Morrison? Explícaselo a la gente para que sepa ya. Bueno, los Morrison son una gente muy trabajadores, Okay. y rescataron ¿cómo se llama? Las haciendas de Carúpano, y rescataron los rones de Carúpano. Ellos son los dueños de Ron Carúpano. Ellos son los dueños de Ron Carúpano, Qué bien. y ellos protegían a mi abuelo cuando lo metían preso en la Seguridad Nacional, no lo ponían preso, no lo torturaban, no le hacían nada, lo cuidaban. Que si lo hacían con los demás, la gente tiene que saber también. Por supuesto. Pedro Estrada era el jefe de seguridad de Pérez Jiménez, el jefe de la seguridad nacional. Que ese nombre retumbó hasta los años 90 y causaba conmoción. Gracias a ese cuerpo de seguridad del Estado de persecución política. Era la policía política del régimen. Fíjese. Era la policía política del régimen. Es decir, si Pedro Estrada te tenía en su lista negra, te iban a matar, así como hicieron con varios dirigentes políticos adecos y comunistas, especialmente. Con bastante. Ruiz Pineda fue un caso que sonó mucho.
entre tantos otros. Pero bueno, sígame contando me estás contando de la ley y el impacto en la producción del ron de Pampero. Pero, Porque me dijiste que tu abuela estaba preparada. porque mi abuelo estudiaba los rones, por ejemplo, estudió mucho ron en Cuba. Ok. Él era amigo de los señores Asqueta que tenían centrales azucareros en Cuba, que también era amigo de los... Él visitaba mucho Cuba en los años 40, cuando se elaboraba el ron. Sí, y aparte también él está preparado porque un tío, abuelo mío, que se llama José del Vázquez, era químico, que estudió en la Columbia University. Ok. Y él le decía a mi abuelo, añejar el ron era mejor, era mayor calidad. Por supuesto, cuando yo digo esto, otras marcas van a decir que mi abuelo era un loco o lo ofenderán, pero él está preparado para hacer ese movimiento. Él venía de una estación muy humilde, eso lo tengo que recordar aquí. Él no fue que heredó un poco de plata No, ni nada por el estilo, ni era un no. gran hacendado. No, mi abuelo salió de Juan Griego, estaba en Esparta, con un cuarto grado, y ahí no estudió más nada. Todo lo demás lo hizo por audacia, por estudio, por ver otras mejores prácticas en otros países del mundo. No solamente en Cuba, sino en Estados Unidos, donde hubiera una innovación, él estaba presente ahí. Si ellos sabían que venía esa ley, me imagino que comenzaron a añejar un poco antes para cuando entrara en vigencia. Por supuesto, claro que sí. Bueno, no podían poner todos los huevos de añejamiento, pero tenían un lote preparado. También es así que, por ejemplo, en el año 63, cuando Pampero cumplió 25 años, Ajá. fue que se presentó el ron aniversario. Era un ron que tenía por lo menos 8 años de añejamiento. Tú sumas el 54 al 63 son 8 años. Sí fue ágil. Yo creo que hay una botella, Juan, hay una botella de esa época. Te voy a mostrar la botella que salió a partir de la medida de los 50 de Pampero para que la gente No, lo vea. hay botellas de los 50, cuando salió el año 54, que hay marca Pampero, se le ponía marca extra, marca o tresañejo o estelar. Él era el rey de las marcas. Y el ron aniversario, que fue el producto estrella de la industria ronera venezolana, se emitió para el público el 1 de mayo de 1963. Yo recuerdo eso con mucho afecto, con mucho cariño, con mucha emoción, porque una de las primeras botellas me la dio a mí. Y en ese momento yo ni tenía ni 7 años. Y tu abuelo te regaló una de esas. Claro. Te hago otra pregunta, Horacio. ¿Qué significa Pampero para ti? Como empresa, como nieto del señor. Para mí significa una buena marca de ron, pero ¿qué significa esa empresa para ti? Bueno, eso yo creo que es más que una empresa, una marca, un sentimiento. Yo cuando veo la marca Pampero, que está presente en todos los países del mundo, eso representa para mí mucho. Como él lo dice en uno de los libros, que Pampero se parece a los marinos margariteños. Están primero navegando, orientándose por las estrellas, y después son capitanes de altura de los barcos del norte. Está muy buena la analogía, bien bonita. Te consulto algo. ¿De dónde viene el nombre Pampero? Porque hay unas teorías, ¿no? Pero yo quiero escuchar la tuya. Bueno, el primero le ponía otro nombre que creo que era Llanero, pero el que llevaba la cuenta Pampero, el que le llevaba la cuenta, o era asesor en la parte publicitaria, que era el señor Carlos Eduardo Frías, que era el propietario de ARS, le sugirió Pampero. Y ahí también surgió lo del caballo el cabrita Que llama la gente del caballito frenado. Por cierto, cuando él hacía agasajo en Ocomoreto, que fue la hacienda que yo conocí, Ajá. porque él antes tuvo otra hacienda, la hacienda
donde se elaboraba el ron Santo Domingo, Okay. fue en los años 40. Y la del 63. Menos mal que están aquí cerquita. ¿Qué te parece el museo de Juan Carlos? Gracias, Me Juan. parece extraordinario, me parece que Juan Carlos está haciendo una gran labor. Yo alabo de verdad que esa tenacidad y ese amor por el ron que tiene Juan Carlos Lozano. Dicen el sabueso del ron, ¿eh? Bueno, yo creo que es yo creo que es una gran persona. Creo que así como una de esas botellas me la dieron a mí. Así te lo dio tu abuelo. Bueno, acuérdate que esa botella tenía también Un estuche. un estuche. Ahí venía un estuche de cuero, eso. Ahí también está aquí en el museo, pero tampoco lo vamos a mostrar todo porque en algún momento la gente va a poder visitar, ¿no? Yo creo que eso debería ser una insignia nacional, porque hay un trabajo de miles de personas para que salga una botella de Bueno, calidad. no solamente yo digo que el ron pampero para mí, pero yo creo que toda la industria licorera nacional, que tiene los estándares que tiene ahorita, que tiene, como tú dijiste en la introducción, que tiene 3, 4, 5 los mejores rones del mundo, es motivo. Mi abuelo, yo creo que fue uno de los precursores de esa industria licorera nacional tan importante, tan exigente, tan valorada en el exterior. Porque tenía muy buenos, bueno, tienen muy buenos competidores, ¿verdad? Sí. Pues ojalá no, si en Venezuela hubiese un solo ron bueno, pues es que se pelean la cabeza mucho. Yo alabo a todas las marcas de rones, pero por supuesto mi corazón va con El favorito sentimental. ¿Y el tuyo, Juan? Pampero aniversario. Ah, bueno, está casado. Acuerda que yo te dije, yo tengo mi ron favorito, el que más me gusta, el que más como, el más exclusivo, el más premium. O sea, tengo varios. Ok. Pero el favorito de siempre va a ser Pampero aniversario. Bueno, yo conozco, en el campo de ron yo conozco muchas licorerías, porque por ejemplo, cuando yo me gradué de ingeniero químico, yo solicité trabajo en Destilería Carúpano, que es de los señores Morris. Pero yo conozco también donde se elaboraba cacique, porque un tío abuelo mío se llama Gustavo Vega Sarmiento, era hijo de Tomás Sarmiento y era socio de Ron Cacique. También conozco los Former, también conozco las instalaciones de Ron Santa Teresa, también conozco las instalaciones donde se elaboraba el ron Santo Domingo, que era de la familia Taratano, el mundo del ron. el mundo del ron. ¿Quién es Alejandro Hernández desde la óptica del nieto? No del empresario que sabe su trabajo, sino sobre el familiar, el niño que recibe la botella, el niño que lo ve, el niño que es hijo de la hija del señor. ¿Quién es Alejandro Hernández para ti? Yo recuerdo los pocos momentos que yo estuve con él, con gran cariño, con gran afecto, pero eran momentos como importantes en mi vida, y aparte que él se murió muy joven. Estaba diciendo antes, Sí. que él murió muy joven. Él nació en el año 1907 y murió empezando el año 75. Sí, él lo vivió. 68 años, 67 años, y fundó Pampero cuando tenía 31 años apenas. cuando tenía 31 años y con 4º grado de educación. Claro, hay una admiración aparte del empresario como abuelo y como... Es que tuvo una vida como para hacer una serie de Netflix. Bueno, y aparte de eso, como era hombre público, yo estaba acostumbrado a recibir halagos y también hasta... Nada, bueno. Nómbrame 5 personas importantes que fueran amigos cercanos de tu abuelo. ¿Algún político? Rómulo Betancourt, Presidente 2 veces. una tía abuela mía que también se llamaba Corina Vázquez de Betancourt, se casó con mi tío Julio Betancourt Vázquez, que por cierto era el abogado de Pampero, pero mi tío Julio estudió en el colegio de Saintas. Y entonces resulta que cuando un primo mío que se casó, cuando ya el presidente Rafael Caldera hizo su primera magistratura, pues mi abuelo era el padrino de mi primo Humberto Betancourt Vázquez. Cuando vio mi abuelo con mi tío Julio, mi abuelo era de ideas progresistas. Mi abuelo apoyaba mucho la democracia, el voto directo y secreto, que fue lo que impulsó el trienio
Acción Democrática en el año 45, eligieron a don Rómulo Gallego, pero... Me comentaste que también fue conocido amigo de Carlos Andrés Pérez. Bueno, esa es una anécdota ya más política, no tan amigo de Carlos Andrés Pérez. Por ejemplo, mi mamá, cuando mi abuelo, el año 58, cuando entró la democracia, mi mamá era la que andaba con Virginia Betancourt, hija de Rómulo Betancourt. Mi abuela andaba con doña Carmen Manuela, que era la primera esposa de Rómulo Betancourt. Y mi abuelo era, en ese momento, era presidente de la Cámara, había fundado por Venezuela y era presidente de Industria Pampero. Y la gente tiene que saber que fue candidato presidencial con su propio partido, ¿cierto? Sí, pero eso yo creo que es un capítulo más adelante. Así como para otra conversación, Sí. que es la parte después del ron. ¿Cuál sientes que es el mayor aporte a Venezuela del señor Alejandro Hernández, tu abuelo? De mejorar la industria del ron. Pero porque el ron es importante. Yo nada más veo que las licorerías son las que hacen dinero con el ron. ¿Quién más vive del ron en el país? Pero viven del ron los cañicultores, viven del ron los que están elaborando la bebida alcohólica, viven del ron las empresas publicitarias, viven del ron los que elaboran las botellas. Antes se elaboraban dentro del país, ahorita no. Viven del ron los que ponían el corcho, vive el ron el Estado, vive el ron. Profesionales de la química también. Bueno, profesionales de la química, vive el ron, porque con el decreto ese del 10 de agosto de 1954 se profesionalizó la elaboración del ron añejo en Venezuela. Pampero fue uno de los precursores, pero todas las demás tuvieron que seguirle el paso a Industria Pampero. Por ejemplo, hay 3 maestros roneros que yo conozco ahorita. Uno es el maestro Luis Figueroa, muy apreciado por nosotros. Mándale un saludo allí, que seguro ve el video. ¿Cómo se llama el señor? El señor se llama Luis Figueroa. Luis Figueroa. Está vivo. Está vivo. Luis Figueroa. Sí, es el maestro ronero de Cacique y Pampero actualmente. Maestro Luis Figueroa. También, por ejemplo, yo estudié en la universidad con el ingeniero Néstor Ortega, que es el maestro ronero de ron. Ellos viven del ron. Ellos viven del ron. Entonces, para que se tenga una idea de el ver. otro maestro ronero que yo conozco, y yo lo conocí en Industria Pampero, ahorita tiene su propia marca, es el maestro ronero Giorgio Meis. ¿Cuál es tu segundo ron favorito? No sé. Tengo aprieto. Todo lo demás. Muy bien. Mira esa liga, chamo, de chocolate, ron. Hago una invitación a Cacao La Experiencia en Puerto Cabello, un parque temático donde liga el chocolate y el ron, que es una locura. ¿Estás invitado hoy, Juan Carlos? Libro sobre el señor Alejandro Hernández, Historias de una pasión, de José Ángel Rodríguez, el historiador. Para los que estén en el mundo de la historia, nombran el señor, dedicado a la familia, mira, Elías Pino Iturrieta, Ramón J. Velázquez. Este libro sobre la vida del señor muy completo desde el punto de vista de la biografía, bien fundamentado en lo histórico, es excelente. Si lo tienen por ahí, señores, consérvenlo muy bien. Fíjate el montón de detalles que nosotros tenemos atrás que tratan sobre todo el ron y su historia. Libro que ese libro fue a través de una entrevista, se inició con una entrevista que hizo el historiador José Rodríguez, y le entregaron a José Rodríguez uno de los documentos que se estoy entregando ahorita. Lo mostramos una vez. Marco, estos son los manuscritos de la memoria de don Alejandro Hernández. Con puño, letra y de él, están todos compaginados aquí. Esto se utilizó para la realización del libro de Pampero, una tradición, una industria, la bibliografía de Alejandro Hernández, y aquí tienes el bautizo del libro El Son del Ron. Horacio te puede decir quiénes son las personas que están ahí. Las personas que están acá, muéstralo ahí en la cámara y nos dicen quiénes están allí. Yo voy a hablar ahorita de la importancia de este documento histórico. Bueno, este es José Rodríguez. Sí sale, ¿verdad? José Rodríguez, el historiador. Y este es mi mamá. Están bautizando el libro, ahí están bautizando. Ahí están bautizando el libro con un ron aniversario. Este libro es el que están bautizando ahí, miren este libro.
Esto es una belleza. Uno debe dedicarse a saber amar y disfrutar estas cosas al son del ron. De toda la cantidad de información, de trabajo venezolano que hay en estas páginas. Y bueno, siempre el ron está metido en mi vida. Y Horacio debe ya detectar el ron a kilómetros de distancia, como si fuese un tiburón preparado para detectar este licor, ¿verdad? Y la última pregunta de este encuentro es, ¿por qué le está haciendo entrega de unos artículos de... Yo dejo que tú mismo lo expliques, ¿verdad? Porque son muy importantes para la historia y la vida del ron nacional, que él pasa al cuidado del Museo del Ron de Juan Carlos Lozano. ¿Cuáles son esas cosas que trajiste para acá, Horacio? Bueno, con mucha emoción, porque yo he conocido a Juan Carlos recientemente, pero ya he hablado con él, ya visité el Museo del Ron, de verdad que me emociona mucho lo del ron. No solamente con la marca Pampero, sino otras marcas también. Y de las cosas que tiene Juan Carlos aquí en este momento. Y bueno, y yo como aporte nuestro, de mi familia, he portado primero un retrato de mi abuelo que le dio la Junta Directiva Pampero en el año 63, con motivo los 25 años Pampero y con motivo el lanzamiento del ron aniversario. Que la gente sepa que es un óleo hay una práctica empresarial, ¿verdad? Que las directivas suelen hacer, en este caso el ícono de la empresa, y le hacían un óleo, ¿verdad? Con un pintor que se dedicaba a hacer la figura. Hay muchas películas donde se observa esto. Creo que la gente sepa que en Pampero también se hizo, y ese óleo pasa a estar ahora de parte del señor Horacio a Juan Carlos Lozano y el Museo del Ron, y es lo que están viendo en las imágenes. Aquí en Valencia, Estado Carabobo. Okay. También le pasé a Juan Carlos los documentos manuscritos de mi abuelo. Abre las primeras páginas para que vea, ahí está puño y letra de Alejandro Hernández. Quisiera este libro, Historia de una Pasión, y también el libro de los 50 años de Pampero. Para que la gente sepa que esto que está acá fue escrito, como me dice Juan Carlos, por puño y letra del señor Alejandro Hernández, el padre del ron Pampero, pionero de la calidad del ron venezolano en el país y en el mundo entero. Mira, de paso escribía como método Palmer, entonces puede leer tranquilamente. Tienes sus tachaduras, tal cual como iba escribiendo y corrigiendo. Notas, todo lo que utilizó el historiador para hacer la biografía del señor, y ahora pasa a estar este original en el Museo del Ron del señor Juan Carlos Lozano. ¿Tienes otra buena noticia por allí? Aún mejor que esta, no sé, pero está al nivel. Bueno, aquí va a estar muy bien cuidado acá. Aquí sí son delicados cuidando las cosas. Aquí está el libro de las primeras fórmulas Pampero. Esto que yo tengo acá en este momento me va a servir para yo llegar a mi casa y agarrar las cosas que tengo en la cocina y hacer mi propio ron Pampero. Quiero que sepan, lo voy a abrir para que lo vean. Sí, está bien, que lo voy a hacer. Que aquí está la receta original, la fórmula. Varias recetas de varios productos. De varios productos de Pampero. Hay fórmula de ron, hay fórmula de anís, hay fórmula de champaña, hay fórmula de las primeras, hay las primeras cosas que ¿Tú sabes cuánto daría una empresa internacional porque yo abriera ese cuaderno un segundo y darle pausa al video? Marco, aquí están las fórmulas del año 44 para los vinos de Pampero. Un vino moscatel, vinos oportos, vinos rojos, la sidra de piña muy famosa de Pampero. Y tenemos algo muy importante aquí, que es el ron Pampero aniversario, el ron Pampero que él llamaba corriente, el ron Pampero carta blanca, ron Pampero especial y el ron Pampero de exportación, que tiene distintos grados de alcohol. La ginebra Pampero, el cherry brandy Pampero, el anís Pampero, la crema de cacao Pampero y muchas cosas más. Esto es una reliquia. Estas son las fórmulas de todos esos productos desde el año 40. Este es el cerebro de la empresa en papel. Como una cosa que te voy a decir, ahí en esos documentos sale el primer ron de exportación de la industria licorera nacional. El primer ron de exportación. Mira dónde está, se la voy a mostrar aquí. Mira,
Está bien, porque se la voy a mostrar. Mira, es como si Simón Bolívar hubiese dejado un manuscrito con cómo iba a ser las estrategias de batalla para vencer a los españoles y nosotros lo tuviésemos en las manos. Esto forma parte de una de las cosas más importantes del siglo XX venezolano. Y no estoy exagerando tampoco, ¿verdad? Pasa a estar ahora, gracias Horacio, en las manos de quien mejor lo puede cuidar. No, yo le agradezco, yo para finalizar, si me permiten, Sí. yo le agradezco a Juan Carlos Lozano el amor. Me decidí a hacer esta entrega. Yo creo que es el mejor lugar para tener estos artículos, estas memorias, que le da realce al Museo del Ron, y también me siento yo tranquilo que esté aquí con Juan Carlos Lozano en su Museo del Ron. Está este documento que le acabamos de entregar y me siento muy a gusto en este lugar. Me siento muy complacido de haber conocido a Juan Carlos Lozano y a ti, Marcos, por haberme realizado esta entrevista. Gracias por el aporte histórico a la historia de Venezuela, a la historia del ron del mundo, a la historia de este licor venezolano. Este es el canal de Crack de la Historia. Marco Lucena presenta en edición del podcast Saquen el Cuaderno desde el Museo del Ron venezolano, en la casa de Juan Carlos Lozano. Gracias Horacio y nos vemos en el próximo capítulo.